Dios les bendiga y bienvenidos a nuestro servicio de discipulado del viernes 24 de julio. Una semana más que estamos terminando por la gracia de Dios. Ya el día de mañana, sábado, es el último día de la semana. Y el domingo empezamos la última semana del mes de julio. El primer día de la semana, el día del Señor, nos vamos a congregar nuevamente en nuestra iglesia. Pero ahora estamos disfrutando del discipulado de nuestros hogares. Quiero darles un anuncio antes que continuemos con el servicio de hoy. Recuerde que de hoy en 8 días, o sea, el próximo viernes 31 de julio, vamos a estar teniendo un servicio de adoración desde el estacionamiento de la iglesia o desde el parqueo o parqueadero o parking lot, como usted le llame. Pero vamos a estar allá y vamos a estar alabando al Señor. Y toda la tierra y los cielos van a temblar con nuestra alabanza. Sabemos que murallas van a caer, que cadenas van a ser rotas. Así que prepare su corazón toda esta semana. Esté en oración para que cuando la alabanza salga de su boca, el Señor la reciba como olor fragante y haga cosas maravillosas en medio de su pueblo. Y estamos en ayuno y oración el próximo viernes y el próximo sábado. Así que vamos a estar aquí unidos. Quiero leer en Mateo 18, el versículo 20. Este pasaje de la Biblia habla acerca de cómo se debe perdonar al hermano. Pero hay algo bien importante que quiero leerlo, que lo aplicamos de otras maneras también. Y dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermano, estás en tu casa, en tu sala, quizás en tu cocina, quizás en tu cuarto. Estás con tus hijos, con tu esposo, con tus sobrinos. Hay más. Si hay 2 o 3, ahí está el Señor. Pero si solamente estás tú como persona física en ese lugar, recuerda que siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están contigo. Así que Él está en medio nuestro. Y vamos a tener una pequeña oración. Vamos a decirle: Señor, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque nos permites terminar la semana en tu nombre, en tu victoria, en tu bendición. Gracias, Señor. Ahora queremos abrir nuestras bocas, exaltarte. Queremos que tu bendición toque nuestras vidas. Que cuando estemos cantando alabanzas, que cuando estemos proclamando tu bondad con nuestros labios, con nuestras gargantas, podemos sentir tu presencia abrazándonos, Señor. Porque queremos que esta alabanza sea un abrazo para ti, Padre. Gracias, Señor, porque exaltamos, adoramos, servimos y seguimos a un Dios vivo y verdadero. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a alabar el nombre del Señor. Dile: Señor, toma nuestra mente, nuestro corazón y aquíétalos para alabar y glorificar tu presencia, Señor. Porque es en tu nombre, Señor, que nos reunimos y clamamos tu presencia. Gracias, Señor, porque nos reúnes en tu nombre. Tú eres quien nos congrega, Señor. Somos tu iglesia desde nuestros hogares, donde quiera que estemos, porque nuestro corazón te pertenece a ti, Señor. Gracias, Padre. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria puedo ver, hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti. Oh, por ti, Señor. Por ti estamos aquí. Oh, por ti estamos cantando. Ábrenos los
corazones. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Oh, ábrenos los cielos, Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque no solamente nos llamas en tu nombre, sino que antes de eso nos amaste, Señor. Nos amaste. Aún estando nuestros delitos y pecados, tu amor se extendió para con nosotros, Señor. Venimos a decirte que te amamos. Gracias, Señor. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí. Me diste paz y un futuro. Mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Oh, gracias, Señor. Tu sacrificio aún me conmueve. Fuiste a la cruz porque me amas. Viva estoy solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo.
porque me amaste a mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Oh, Señor, gracias, Padre, porque por tu gracia nos amaste aún desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, sentir tu amor. Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Buen día para todos nuestros amigos, amigas de esta plataforma virtual. La paz de Dios sea con todos. En esta hora queremos hablar de un tema muy importante, de un profeta en el Antiguo Testamento. De entre todos los profetas, el que más destacó delante de Dios, y el Señor Jesús hace referencia. De modo que hemos de hablar de Elías, el profeta de Dios. Y Elías significa Dios es el Señor. Dios es el Señor. De modo que vamos a hablar de este gran profeta en el Antiguo Testamento. De tal manera que se expresa también y se puede ver en el Nuevo Testamento cuando Jesús, en el capítulo 17 de San Mateo, Él se transfigura cuando les lleva aparte a tres de sus apóstoles más allegados, Juan, Jacobo y Pedro, y les lleva aparte. Y el Señor Jesús, en aquella ocasión, se transfigura, de tal manera que está Él revelándose como el Dios verdadero, como el, no simplemente un maestro, como el uno llegado de Dios, como el profeta, sino el Dios hecho hombre. De modo que Él se transfigura, y en aquella ocasión aparecen juntamente con Moisés y con Elías. Y fíjense ustedes, nuestros amigos y amigas, nada menos que ante Moisés, el que recibió la ley de Dios en el monte Sinaí. Y el profeta no fue Isaías, no fue Jeremías, no fue cualquiera de los otros apóstoles, de los profetas que hay, sino de Elías. De modo que Elías, el profeta, el que es el vocero de Dios. Y de eso vamos a hablar en este tiempo. Elías, vocero de Dios, le hemos intitulado a este tema de este tiempo. Y vamos a leer en los Reyes, en Primera de Reyes, en el capítulo 17. Y de allí vamos a describir lo que la palabra de Dios nos dice para todos nosotros, amigos y amigas, en este tiempo. Vamos a leer, pues, el capítulo 17 de Primera de Reyes. Y dice así: Entonces Elías, tisbita,
que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues él se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella le dijo: Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija no disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la vasija no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él la tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios,
aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Oremos por un momento. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Danos por tu Espíritu Santo, amado Señor, el poder entender espiritualmente el consejo que tú nos das aquí, nos enseñas o nos instruyes. Y amado Señor, tu Espíritu Santo que inspiró estas palabras para ser escritas, también en esta hora nos dé entendimiento, iluminación en nuestras mentes y corazones para entender, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Por Cristo Jesús y con la comunión de tu Espíritu Santo, amadísimo Señor, te damos gracias por tu bendición y presencia con nosotros. Amén y amén. Muy bien, estamos en esta hora observando este gran pasaje del Antiguo Testamento, de quien habla de Elías, y dice aquí Tisbita, porque en Tisbi había nacido en las montañas de Galaad, había nacido Elías. Y este era un profeta llamado, elegido por Dios para traer este mensaje. Pero primeramente se había acercado Elías a Acab, a aquel rey de Israel, y en cuyos días, en los momentos que está esta historia, llegaron a ser los más negros de la vida espiritual del pueblo de Israel. Porque la mujer de este, es decir, del rey Acab, Jezabel, era una mujer pagana que trajo a sus dioses, a Baal y también a Astarot, que era la mujer de este dios. Y ambos eran dioses realmente sanguinarios, ante quienes presentaban a niños para ser sacrificados, y habían grandes bacanales ante las celebraciones y los ritos y cultos de estos dos dioses paganos que habían introducido a Israel. E Israel se volvió idólatra por aquellos días, de modo que venía el juicio de Dios en realidad, y aparece Elías como un meteorito para iluminar aquellos días tan oscuros de la vida espiritual de Israel. Aparece este gran Elías, y Elías expresa de esta manera en los primeros versos de esta historia. Estamos leyendo el capítulo 17 de Primera de Reyes, y en el versículo 2 podemos ver que él dice, ahí vino palabra de Jehová a Elías.
vino a él palabra de Jehová. Y esta palabra que llegó al profeta era para ser testigo y llevar esta palabra a aquel pueblo necesitado espiritualmente. Pero algo muy importante que podemos también observar cuando Elías se presenta al rey, él, con estas palabras, dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Es decir, que Elías vivía ante la presencia de Dios. No solamente recibía la palabra de Dios para transmitirla, sino que vivía en la presencia de Dios. Y son dos elementos importantes de la vida de este gran profeta, que recibía la palabra de Dios, pero también vivía en la presencia de Dios. Y esto era la característica de este gran profeta. Y vamos a ver y vamos a descubrir por medio de estas palabras leídas de este tiempo, que sigue diciendo en el versículo 5, por ejemplo: y fue Elías e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué está diciendo esta expresión? Que Elías vivió la palabra de Dios. Es decir, era obediente. Y eso es lo que agrada al corazón de Dios, la obediencia. Entonces fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Si oyereis hoy su voz, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz. De modo que esta es la palabra de Dios tan importante para la vida de todos aquellos que pretenden o desean o andan en la presencia de Dios. La obediencia es muy importante, y esta era característica fundamental e importante en la vida de este gran profeta. Y entonces, más adelante en esta historia, vemos que Dios había cuidado de él debido a su obediencia. Le había ordenado diciéndole Dios: apártate, vuélvete al desierto en el oriente, escóndete en el arroyo de Querit. Y entonces Dios le dice: beberás del arroyo, y he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y 2 veces al día los cuervos por un largo tiempo traían pan y traían carne. Y allí pues Elías hacía su sándwich en la mañana, su sándwich en la tarde, y bebía del agua del arroyo. Pero como había sentenciado el profeta que habría sequía, de modo que ese arroyo que alimenta el Jordán, es decir, un arroyo pequeño de agua que corría, pero al secarse, al dejar de llover, entonces ya no hubo tal alimento. Y pasado algunos días, dice la historia, el arroyo se secó. De modo que Dios había sido el Dios proveedor, la providencial asistencia de Dios al profeta a través de los cuervos, este milagro que Dios hizo para alimentar a su profeta en aquel retiro, digamos, de algún tiempo allí que Dios había ordenado al profeta. Una segunda vez,
en el versículo 8. Versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, por segunda vez vino a él, al profeta Elías, la palabra de Jehová otra vez. Porque en tiempo de esta sequía, otra vez Dios tiene cuidado de los suyos. No hay justo desamparado, dice la Biblia. Entonces Dios cuida a los suyos. Como dice el Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en este tiempo que vivimos de cuarentena, en esta pandemia, a lo mejor algunos acusan de escasez, pero confianza, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Dios es ese proveedor. Dios providencialmente estará oportunamente enviando sus provisiones. Pero por segunda vez viene la palabra de Dios al profeta en este versículo 8. Y luego le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Aquella tierra, aquel territorio gentil, y mora allí. Y escucha bien lo que dice la palabra de Dios nuevamente. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Otra vez, la fiel provisión de Dios. He dado orden a una mujer que te sustente. Entonces, Elías, en primer lugar, vivió la palabra en obediencia. En segundo lugar, otra vez recibió la palabra, porque los seguidores del Señor, nosotros buscamos la palabra de Dios, es el alimento espiritual. Necesitamos vez tras vez ese alimento espiritual también. El pan lo recibió por medio de los cuervos. Y fíjate tú, una ave inmunda trayendo para el profeta alimento 2 veces al día. Un milagro. Pero aquí se avisora otro milagro. El cuidado divino continúa en la vida de este gran profeta. He aquí, para cuidar a su profeta, Dios envía aquella, y la historia dice, entonces se levantó en obediencia, verso 10, y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice la historia, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó, y él le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Pues había sequía, y había sed, y había hambre. Entonces, yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Entonces ella respondió, vive Jehová tu Dios. Bueno, ya estaban haciendo un poco de fe en ella. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en la vasija. Pero Elías le pide, y es la última vez, le dice la mujer, que tengo esto para comer, un puñado de harina y un poco de aceite para hacer apenas un pan y comer entre mi hijo y yo y luego morirnos. Es la última vez de comida que tenemos en medio de esta situación de hambre, en esta sequía de este tiempo, le dice la mujer. Sin embargo, Elías le reta a esta mujer y le dice, no tengas temor, le dice a la viuda Elías, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una torta y luego
para ti después, para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y ha dicho así, ¿en qué sentido? Tu harina no faltará, ni tu aceite disminuirá. Habrá en abundancia. Y fíjate tú, amigo, amiga, otro milagro otra vez de Dios. Dios proveyendo para su profeta siervo, pero también un milagro para la mujer. Cuando ella va y prepara primero para el profeta y luego para ellos dos, y dice, por muchos días tuvieron que comer en todo ese tiempo de sequía. Otro milagro divino, hecho por Dios y testigo el profeta. Y entonces, la palabra, en quinto lugar, emitida por el profeta en obediencia, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, que no faltará tu harina ni tu aceite. Dios ha dicho así, y otra vez en obediencia el profeta. El profeta vivió la palabra en obediencia, conforme al llamado de Dios para irse al arroyo de Kerit, en aquel retiro. Otra vez recibe la palabra por segunda vez, el profeta, para ir a Sidón, para ir a Serepta en esta oportunidad, y el cuidado divino con él y con aquella mujer y con su hijo, y él emite la palabra de Dios en obediencia otra vez, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, y hay que cumplirla, en otras palabras. Y entonces, dice enseguida, cuando ocurre el milagro, en el versículo 15, entonces fue e hizo como Elías, y comió él y ella, y muchos días, dice aquí la palabra, y entonces la harina no escaseó, ni el aceite menguó, conforme a la palabra que Jehová ha dicho por Elías. Conforme a la palabra dicha por Elías, quien es el vocero de Dios. Es el vocero de Dios. Pero luego, en medio de esta historia, un tercer milagro. Cuando el hijo de esta viuda enferma gravemente hasta perder el aliento, es decir, murió. Entonces, mientras Elías, que seguía en la comunión con Dios, tomando al niño, podríamos decir, en este tiempo habría hecho por 3 veces respiración boca a boca cuando ya estaba muerto, este niño. Y entonces escucha bien esta historia, fíjate tú. Verso 22, Jehová oyó la voz de Elías cuando Elías clamaba porque Dios obre devolviendo la vida de este niño. Jehová oyó la voz de Elías. Clamó Jehová y dijo, Jehová Dios, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió y revivió. Este es el primer caso en toda la Biblia de la resurrección. Este niño resucitó por la obra de Dios a través de este profeta que anduvo en lealtad, en comunión con su Dios. Elías oyó la voz de Dios. Elías obedeció la voz de Dios. Elías transmitió la voz de Dios. Elías, este era ese vocero de Dios para con aquella viuda, transmitiendo el mensaje de Dios. Fíjate cómo termina esta palabra. Y dice, entonces, dice el versículo último de esta historia, entonces la mujer dijo a Elías,
ahora conozco. Cuando ella recibe a su hijo revivido, ve a su hijo que ahora vive, tiene a sus brazos, con ternura lo abraza y se emociona tanto que dice al profeta. Entonces la mujer dijo a Elías el profeta: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La palabra de Dios es verdad en tu boca. Entonces, amigo, amiga, hermano y hermana, ¿qué aprendemos de esta historia? De que este fiel y leal profeta divino es testigo del poder de Dios por 3 veces. Por 3 veces en esta historia corta que hemos leído. Ahora conozco. La fe también llega a aquella viuda, a aquella mujer. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y entonces, ¿cómo necesitamos? Esta historia también nos enseña que al este niño resucitar, me viene a la mente y al corazón este mensaje. ¿Cómo necesitamos ser esos voceros como Elías? Voceros de Dios, llevar la voz de Dios a este mundo que la necesita. Mucho más en este tiempo, una voz de esperanza, una voz de consuelo, una voz de guía, de dirección en medio de la tanta incertidumbre que hay. Llevar esa voz de Dios en este tiempo. Seamos voceros de Dios, quienes amamos al Señor. Seamos sus voceros, testigos fieles. De modo que el poder y la oración de Elías obró con este niño. Muchos hemos escuchado de pronto cuál es importante, el poder de la oración o la oración de poder. Piénsalo bien. ¿Qué es importante? ¿La oración de poder o el poder de la oración? Una pregunta para reflexionar. Pero sobre todo, lo que podemos recibir este tiempo de la palabra de Dios es que Elías anduvo en la presencia de su Dios. Elías escuchaba la voz de Dios. Pero qué importante, que Dios escuchaba también la voz de Elías. Dice lo que hemos leído en el versículo 22. Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Fíjate tú, qué importante es entonces. Ya en una oportunidad yo escuchaba una pregunta. ¿Dónde está el Dios de Elías? Preguntaba alguien. Y a mi mente y a mi corazón venía, más bien la pregunta debió ser, ¿dónde están los Elías de Dios? No es que dónde está el Dios de Elías. Mucho más importante es saber dónde están los Elías de Dios. Los que andan en la presencia de Dios. Los que saben escuchar la voz de Dios. Los que viven de esta manera. Jesús ya dijo en el Nuevo Testamento, velad, oír la palabra, atender la palabra y vivir la palabra de Dios. Velad y orad. Andar en la presencia de Dios son los 2 pasos que llevan a una vida victoriosa. Y yo también llamaría este mensaje de este tiempo la lealtad que Dios espera. La lealtad esperada por Dios.
Oremos por un momento. Gracias, eterno Señor, por tu palabra de esta hora. Ayúdanos a entenderla, Señor, mejor. Y ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas y que vivamos de tal modo que no seamos simplemente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Para así, como Elías, agradarte a ti. Por Cristo Jesús y con la comunión de tu Espíritu Santo, así hemos orado, amadísimo Señor. Amén y amén.